Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 2 de estadística. Bueno, ahora sí vamos a poner en práctica todo lo revisado anteriormente con el siguiente ejercicio. Nos dice: un paciente muestra los siguientes niveles de triglicéridos en sangre: 125, 100, 150, 205 y 185 partes por millón o miligramos por litro. A partir de esta información nos solicitan pues determinar el dato mínimo. Bueno, principalmente pues para el dato mínimo lo único que tenemos que conocer es pues cuál valor es el más pequeño. ¿Cuántos datos tenemos de entrada? Es muy importante eso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Yo te recomiendo que todos los datos generalmente cuando se analicen, si vas a hablar de mediana, que es muy importante, o vas a hablar de una posición cuartil, por ejemplo, los tienes que ordenar de menor a mayor. Entonces lo más adecuado siempre es mejor ordenarlos de menor a mayor. Que el orden no importa en la moda, en la media aritmética, la varianza y el coeficiente de variación no hay problema, pero el orden sí importa cuando hablamos de posición. La posición de un dato sí es muy importante y tiene que estar ordenado de manera creciente. Entonces, bueno, n vale 5 y el máximo, el mínimo de estos datos, ¿cuánto es? De hecho, eso te ayuda a ti. Si los ordenamos de menor a mayor, pues el primer dato sería 100, segundo dato sería 125, tercer dato sería 150, cuarto dato sería 185 y el quinto dato 205. Si nos vamos, esto vale x1, esto es x2, esto es x3, x4 y x5. Ahora entiendes por qué n va así. Esto sería i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. Y tú sabes que si se ve, i va desde 1 hasta n, es decir, hasta 5. Por eso llega hasta 5. Y los datos se llaman xi, es decir, x1, x2, x3, x4, x5. Entonces ya queda claro que son esas cuestiones matemáticas: quién es x1, quién es x2, por qué llegan hasta 5. El mínimo entonces es 100, sin necesidad de buscarlo. Cuando tú los ordenas de menor a mayor, pues sabes quién es el mínimo, sabes quién es el máximo, el valor extremo sería 205. El rango se refiere a todo el espacio de datos que vas a trabajar. Entonces, el rango sería la diferencia entre el máximo valor menos el mínimo valor. Sería 205 menos 100. El rango sería 105. Ahora vamos a ver la moda. Entonces aquí sería A, el máximo. Bueno, este es el mínimo, perdón. Este es el máximo. Este es el rango, el D. Dice la moda. La moda es el dato, ¿sí?, que más se repite. Y vamos a considerar que todo esto es mi población, ¿sí es claro? O sea, es todos los datos de un paciente. No es únicamente los datos de la semana, digamos, nada más. Y digamos que tú tienes datos de todo el año y nada más tomaste en cuenta de la semana, eso sería una muestra. No, aquí vamos a considerar que son todos los datos que se ha medido y por lo tanto es toda la población de datos. Entonces, ¿cuál es la moda? Pues como ves, no hubo ningún día que tenga el mismo valor de triglicérido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay moda, ¿sí? No hay moda. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido dos datos de 125? Pues sería bimodal. Y la moda es 125, pero se dice bimodal porque tiene dos datos, ¿sí? Entonces, pues bueno, si hubiera tres datos, ¿verdad? Porque si son dos datos, pues obviamente esto es que tiene una moda. Pero, por ejemplo, si yo tengo otro 185,
que tuviera 225 y 285, pues hay dos datos que se repiten y son el 125 y el 185 y por ello sería bimodal, ¿sí? Unimodal que se repita uno nada más. Entonces no hay moda, ¿sí? Ahora vamos a ver la mediana, ¿sí? Como la mediana es el inciso E y como ya los ordenamos de mayor a menor, pues vamos a ver que la mediana, ¿cuántos datos son? Son 5. Ah, son 5. Entonces esto es un número impar. Y dijimos que el número impar, el número que es la mediana es n más 1 sobre 2. Entonces 5 más 1 sobre 2, 6 entre 2 es 3. Es el dato número 3, es decir, es x3. ¿Quién es x3? 150. Entonces 150 es la mediana. Y tú lo puedes hacer, si no te acuerdas, pues dices, bueno, voy a tener que hacer taches, ¿no? Voy a tachar uno aquí, uno aquí. Tacho uno aquí y el que me queda es 150. Pero pues ya viste, ya miramos acá, ya analizamos que es más fácil, n más 1 sobre 2, n vale 5 más 1, 6 entre 2, 3. Ese valor que yo obtenga es el dato x, x3. El x3 es 150. Y si yo hubiera distribuido todos esos datos, hagan de cuenta que los hubiera graficado, eso 150 indica que exactamente parte a todos esos datos 50 hacia acá y 50 hacia acá. Por ello es el que divide esos datos, ¿de acuerdo? Entonces x3, la mediana tendría que ser el número 150, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos con la media aritmética, ¿sí? Vamos de el E, el F, media aritmética. Dijimos que la media aritmética se le pone una barra y es la sumatoria de x y desde igual a 1 hasta n entre de n datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Como n vale 5, pues es la sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de x y entre de n. Esto quiere decir que es x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Ya no hay x6 porque el límite es 5. Y lo vamos a dividir entre n, que sería 5. Entonces tenemos los datos. Tenemos que vale 100, ¿sí? Más 125, más 150, ¿sí? Más 185, ¿sí? Más 205, ¿de acuerdo? Todo esto entre de 5. Y bueno, pues con ello vamos a encontrar el resultado. 100 más 125 más 150, 185, 205 entre de 5. Entonces la media es 153. Esa es la media. Y como puedes notar, media y mediana no es lo mismo, porque la mediana es la posición de un dato ordenado de menor a mayor. Y la media simplemente es esta operación matemática sin importar el orden. Pero nuevamente te repito, si está en tus posibilidades, siempre analiza la estadística ordenando los datos de menor a mayor y todo va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la siguiente. Nos dice la varianza. ¿Okay? ¿Qué es la varianza FG? Pues dijimos que la varianza se puede hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo de las dos maneras. La primera, pues tenemos que es S cuadrada, nos dice que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la diferencia de x y menos la media al cuadrado. Y como vamos a considerar que todos estos datos ya son mi población, dijimos que 1 es para muestras. Si lleva n menos 1 es muestra y si no simplemente es n.
Vamos a considerar que es toda la población. Entonces, ¿qué se refiere esta sumatoria? Se refiere a sacar la diferencia del dato 1 menos la media al cuadrado. El dato 2, x2 menos la media al cuadrado. El dato 3 menos la media al cuadrado. El dato 5, el dato 4 menos la media al cuadrado. Más el dato 5 menos la media al cuadrado, y todo esto dividido entre D5. ¿De acuerdo? Pues bueno, esta desviación estándar me va a quedar de la siguiente manera. X1 sabemos que es 100, ¿sí? Y le voy a restar 153, lo elevo al cuadrado. Luego es 125, aquí lo tengo, menos 153 al cuadrado. Luego aquí 150 menos 153 al cuadrado. 185 menos 153 al cuadrado. 205 menos 153 al cuadrado. Todo esto sobre 5. No hay que olvidar y tienes que colocar, si usas tu calculadora, entre paréntesis, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar menos 53 al cuadrado. Así lo tienes que escribir en tu calculadora, porque si solo pones menos 53 al cuadrado, algunas calculadoras lo ponen negativo el valor, ¿sí? Lo correcto es ponerlo entre paréntesis. 125 menos 153 me da menos 28 al cuadrado. Aquí me queda menos 3 al cuadrado. 185 menos 153, 32 al cuadrado. 205 menos 153, 52 al cuadrado. Todo esto entre de 5. Ahora voy a sumar todo esto. 53 al cuadrado. Esto me da 7.330 entre de 5. Y nos queda 1.466. Eso es S cuadrada. Entonces ahora nos pide la desviación estándar o desviación típica. Bueno, pues para ello simplemente hacemos la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 1.466. Y eso nos da un valor de 38.28. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como ves es la desviación estándar. Ahora nos dice el coeficiente de variación. Pues bueno, el coeficiente de variación. Bueno, antes de ello vamos a resolverlo de la otra manera. ¿Recuerdas que S cuadrada dijimos que puede ser también 1 entre dn sumatoria de xy al cuadrado menos la media al cuadrado? Fíjate cómo lo vamos a calcular. Entonces esto se refiere 1 sobre 5 y aquí va a venir una sumatoria. Esto sería x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, x4 al cuadrado más x5 al cuadrado. Ya sabes que son 5 datos. Menos la media al cuadrado. Y fíjate, sería un quinto. Esto sería 100 al cuadrado, 125 al cuadrado. 150 al cuadrado, 185 al cuadrado y 205 al cuadrado. Menos 153 al cuadrado, que eso fue la media. Y vamos a hacer esa operación: 100 al cuadrado más 125 al cuadrado, 150 al cuadrado, 185 al cuadrado, 205 al cuadrado. Entonces esto me queda un quinto de 124.375 menos 153 al cuadrado es 23.409.
Primero hacemos la operación 124.375 entre de 5. Me da 248.000. No, 24.875 menos 23.409. ¿Cuánto nos queda? 23.409. Y vean, nos da lo mismo, 1.466. Desconozco cuál sea el método más fácil para ti, pero pues da lo mismo. Y entonces la desviación estándar pues sería la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de 1.466, y esto nos daría 38.28. No hay que olvidar algo muy importante, las unidades. Entonces esto sería miligramo sobre litro, ¿sí? Esto sería miligramos cuadrados sobre litros al cuadrado. No olvidar las unidades, o sea, todos estos números tienen unidades ¿de qué? Unidades de lo que tú estás manejando, miligramos sobre litro. En este caso, como está la variable al cuadrado, pues es miligramos sobre litro al cuadrado o miligramos sobre litro al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto es miligramos sobre litro. Y como te das cuenta, es la misma ecuación, es esta parte menos esta parte. Y el resultado es el mismo. Entonces tú puedes decidir cuál fórmula quieres emplear para pues, trabajar esta parte, ¿no? Y bueno, continuamos con el ejercicio y nos vamos con, nos dice el coeficiente de variación. Entonces nos vamos con G, de H, pues es la desviación estándar. Aquí tenemos, esto sería H, ¿sí? Y ahora nos vamos con el inciso I. El inciso I nos dice el coeficiente de variación. Bueno, te acordarás que el coeficiente de variación es el valor de la desviación estándar, esto entre de la media, ¿sí? Si mal no recuerdo, a ver, sí, desviación estándar entre la media. Y bueno, pues ya tenemos que la desviación estándar son 38.28 miligramos sobre litro, tienen unidades. La media fue 153 miligramos sobre litro. De hecho, la literatura te dice que el coeficiente de variación no tiene unidades, precisamente porque estadísticamente te va a permitir decir si el análisis de una población que probablemente fue peso o masa de X persona, y quieres analizar una población que quizás son alturas de personas, pues no hay una manera de cómo ponderarlo, ¿no? Cómo decir masa, que es en kilos, con centímetros, que es la estatura, o metros. Por ello existe el coeficiente de variación. Aquí nos va a quedar un valor que numéricamente no tiene unidades, y con ello nos va a servir para decir pues cómo se comporta la población, ¿sí? Y este numerito nos da 0.25. Y bueno, pues vamos a continuar. Entonces el inciso I y nos dice el rango intercuartílico J. Bueno, ya miramos qué son los cuartiles. Entonces si recordarás, vamos a colocar el J y ya colocamos los números. Dijimos que están en orden. Los números están 100, 125. Entonces si yo quiero el inciso J, rango intercuartílico, que se define como la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿sí? Pues entonces tú dices, voy a calcular Q1. ¿Cómo se calcula Q1? Pues sabemos que es I, en este caso vale 1 por N más 1 sobre 4, es decir, es 1 por N más 1 sobre 4, es N más 1 sobre 4. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántos datos tengo? Tengo 5, N vale 5, y deben estar ordenados en forma creciente. Entonces fíjate, sería 5 más 1 entre de 4, sería 6 entre de 4, me da 0.75, ¿estás de acuerdo? Entonces fíjate, ese 0.75, 6 entre de 4, perdón, es 1.5, estoy haciendo lo inverso acá, 1.5.
¿Qué quiere decir? Que es el dato que está justo en el dato 1.5 y vamos a ver cómo lo obtenemos. Dijimos que esto es 100, 125, si mal no recuerdo, 150, 185 y 205. Entonces este es el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5, ¿sí? ¿Cuál sería el dato 1.5? Pues sería un dato que va a estar entre estos dos, ¿estás de acuerdo? Pudiéramos decir que lo redondeo, si me hubiera dado 1.675, 1.7, pues entonces el dato lo puedo redondear y sería el 2, pero como me dio exactamente la parte central, 6 entre de 4 es 1.5, pues yo lo más preferible es promediar. Entonces puedo decir 100 más 125 entre de 2, me daría el dato intermedio. 100 más 125 entre de 2 me quedaría 112.5, ¿sí? O te digo, puedes hacer un redondeo y decir, bueno, se acerca más al 2 y probablemente el cuartil 1 es 125, ¿de acuerdo? Pero pues como nos dio 1.5 lo vamos a dejar como un promedio, nos está indicando como la mitad de entre estos dos, ¿estás de acuerdo? Aquí sería x 1.5. Entonces para llegar a 1.5 hay que promediar. Y ahora nos pide el cuartil número 3, porque así se define la fórmula. El dato que me va a dar el cuartil número 3. ¿Quién es el dato que me da el cuartil número 3? Pues es i por n más 1 sobre 4. Entonces esto es 3 cuartos por n más 1. 3, 5 más 1 entre de 4. 3 por 6 son 18, 18 cuartos. 18 entre de 4, nuevamente me da 4.5. Es el dato 4.5. ¿Dónde se localizaría aquí? X 4.5. Entonces ese dato tendría que ser el promedio de 185 más 205 entre de 2, ¿sí? A veces da enteros, entonces ahí no hay tanto problema. Nos hubiera dado 5, pues es 205. Nos hubiera dado 1, pues sería 100. ¿De acuerdo? Entonces sería 185 más 205 entre de 2 y me quedaría 195. Entonces, lo que nosotros queremos calcular, que se llama rango intercuartílico, es Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. Entonces el rango intercuartílico sería Q3 menos Q1. Q3 es 195 menos Q1, 112.5. Menos 112.5. Y nos queda 82.5. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya con ello conocemos ese inciso. Y por último, el inciso K es la escritura de la media más menos 2 veces la desviación estándar. Bueno, pues si lo queremos ver, vamos a escribirlo en inciso IJ, el inciso K. Entonces lo que me pide es X más menos 2 veces la desviación estándar. Yo puedo escribir, si quisiera, X más menos una desviación estándar o X más menos 3 veces la desviación estándar. Aquí dijimos que se representa un aproximadamente del 68% de datos, un 99% de datos y un 95.4% de datos. Aproximadamente los datos de esto ya lo tienes en la clase 1, la parte teórica. Entonces lo único que vamos a escribir sería 153, es la media, más menos 2 veces la desviación estándar, 38.28. Y esto, ¿qué me indica? 2 por 38.28 sería 76.
es decir, 153 más menos 76.56 miligramos sobre litro, es como se mueven esos datos. Es decir, yo puedo tener un valor 153 menos 76.56 como de 76. O puedo tener un valor máximo de 153 más 76.56 de 229. Entonces, esta es la manera de escribir. Para tener certeza de estos datos, pues yo puedo escribir de esta forma: 153, la media más menos, para conocer una estimación de cuáles datos me representarían el 68% de la población, el 95% o el 99%. Esto es igual a lo que yo te comentaba. Tienes la distribución. Entonces voy a dibujarlo bien. Tienes esta distribución y tú quieres conocer simplemente el 68% de la población. Todo esto sería 68% de área. Ah, no, dice, yo quiero conocer el 95%. Ah, pues entonces sería toda esta área adicional. ¿Sí? Toda esta área. No, dice, yo quiero conocer el 99% de la población aquí. Entonces sería todo esto. ¿Sí? A eso se refiere, y aquí se pone que esta es la parte central. ¿Sí? La media aritmética. Y aquí es 1, 2 veces y 3 veces la desviación estándar. 1 vez, 2 veces y 3 veces la desviación estándar. Y bueno, pues de esa manera terminamos esta clase. Y pues ya puedes revisar de manera analítica cómo se hace este tipo de operaciones. También en la siguiente clase todo esto lo vamos a hacer con Excel, ¿de acuerdo? Para que pues quede mejor definido. Y también te voy a invitar a que no todo tiempo puedes transportar tu computadora por alguna situación en especial, o no tienes una computadora, y a veces eso es triste, pero es la realidad en ocasiones para muchos estudiantes. Pero si cuentas con una calculadora, sea cual sea la calculadora, yo te voy a poner un ejemplo, Casio. Puedes buscar en mi canal cuál es la mejor calculadora que puedes utilizar o puedes comprar, hacer una inversión para toda tu carrera de enfermería o para toda tu carrera de ingeniería. Y esta calculadora es la Casio FX, ¿sí? 991 ES Plus. ¿Puedes tener otra Casio? Sí, sin problema. Y yo te voy a enseñar, voy a tratar de grabar un video de cómo se hace esto mismo, pero en la calculadora. ¿Sí? Desde luego que cuando tienes muchos datos a nivel enfermería, cuando estás haciendo tu servicio social, hacer un reporte, pues vas a analizar datos cuantiosos, tal vez más de 100, 200 datos, que una calculadora sí te da el soporte de memoria para resolverlo. Pero pues qué mejor que hacerlo en una computadora, en Excel. Y de eso trata la siguiente clase. Nos vemos en un momento. Saludos. Suscríbete al canal, por favor.